Buen día, somos los Conejos de Fuego y a continuación hablaremos del tema la psicología del mal. Los objetivos de esta presentación es ser conscientes de cómo influencia el ambiente en nuestro comportamiento y también conocer las orientaciones teóricas de Zimbardo y Milgram sobre la causa de maldad en una persona. Bueno, yo les voy a hablar acerca de Phil Zimbardo. Él es un investigador del comportamiento y es un psicólogo social. Él es el autor del libro El efecto Lucifer, donde nos hace una pregunta que fue hecha ya hace tiempo por varios filósofos, dramaturgos y teólogos, que es ¿qué hace que unas personas sean malas y qué hace que una persona se equivoque? En sí, englobando esas preguntas, sería ¿qué puede impulsar a una persona íntegra a llevar a cabo los más horribles actos de crueldad? Y la respuesta nos las da en que el mal es la práctica del poder y que ese poder es dividido en tres: el poder social, el lado oscuro y el círculo mágico. Como conclusión, la investigación social y psicológica revela cómo gente común y buena puede transformarse sin drogas. Nos dice que no hacen falta drogas, puesto que de acuerdo con el autor, solo se necesitan procesos psicosociales, y es cuando me pongo a pensar qué tan modificable y manipulados podemos llegar a ser. Creo que es un tema muy interesante y aquí termina. Antes de comenzar a hablar acerca del mal y su efecto en las personas, tenemos que definirlo. Definiciones de mal hay muchas. Desde la antigua Grecia ya se definía el mal de diferentes maneras, y el tema que nos concierne en este momento está muy relacionado a la antigua máxima de que el hombre es el lobo del hombre. Esto es, que nosotros somos nuestro propio cáncer, nuestra propia muerte. Y esto, claro, probablemente se origina en el mal. Pero bueno, la definición psicológica del mal es obrar de manera deliberada hacia personas inocentes, ya sea provocándoles daño, maltratarlos, humillarlos, destruirlos o deshumanizarlos. La postura esencialista propone que la conducta está atribuida a factores disposicionales, esto es, que depende de la posición en que se encuentre. Esto puede llegar a ser, por ejemplo, una posición de poder. Cuando uno tiene poder, probablemente sienta ese poder. Eso significa que tiene la libertad, entre comillas, de hacer el mal, ya que como tiene el poder, no tiene quien lo detenga. Esto podemos relacionarlo con, por ejemplo, Maquiavelo y su príncipe. El príncipe está libre, está exento del castigo. ¿Por qué? Porque es el príncipe, tiene el poder y en teoría lo está haciendo por el bien del pueblo. La noción incremental, otra postura, está basada en factores situacionales. Esto es, que depende de la situación en que se encuentre la persona. Por ejemplo, si estás en una situación, como en algunos experimentos psicológicos, en los que hay una persona con poder que te está ordenando algo, tú obedeces. ¿Por qué? Porque es una orden de una persona con poder y confías en esa persona. Una manera en que las personas discriminan lo bueno de lo malo es a través del conocimiento de influencias exteriores. Por ejemplo, para manipular a un pueblo con la idea del patriotismo, se crea un enemigo falso. Entonces se elige, por ejemplo, una etnia como alguien de Medio Oriente o ideológicamente un comunista. Se crea una imagen burda, cruel, malévola y diabólica de ese enemigo. Entonces, al verse atacados por ese enemigo de manera moral, física y emocionalmente, hacia sus creencias, la gente cree tener el poder de responder con el mismo mayor de agresividad. Esto se da a través de un proceso en el que al otro ser humano se le crea una imagen estereotipada y se le deshumaniza para crear no a una persona, sino a un enemigo ideal, un enemigo poderoso, un enemigo ficticio a final de cuentas. Y con esto concluimos la definición del mal y cómo el poder puede tener un efecto en las personas. A continuación, hablaremos de uno de estos ejemplos, el experimento de Milgram. Milgram realizó 16 estudios similares y cada estudio varió en sus resultados sobre el porcentaje de las personas que sí aplicaron la descarga de los 450 voltios. La finalidad de ese estudio era ver o dar a conocer la cantidad de personas que seguirían aplicando las descargas sin importar que las otras personas estuvieran siendo lastimadas bajo la presión de la autoridad, que eran los científicos. Antes de realizar el experimento, Milgram realizó una encuesta a 1,000 personas ordinarias sobre si serían capaces de llegar a tales extremidades en las cuales tuvieran que administrar descargas letales al aprendiz. La mayoría de las personas contestaron que no lo harían, siendo solo el 1% capaz de hacerlo.
mientras el experimento brindó una respuesta muy distinta. Las personas que hacían de maestros obedecían a las autoridades, incluso sabiendo que podían dañar letalmente a los aprendices. 2/3 de los participantes, o sea, el 65%, fueron capaces de administrar los 450 voltios, solo porque así se les ordenaba. Ahora mostramos una tabla en la cual podemos observar 16 estudios similares, los cuales realizó Milgram, y en ellos podemos ver cómo varían los resultados sobre el porcentaje de personas que aplicaron los 450 voltios. Podemos ver en el primer experimento que solo un bajo porcentaje de personas fue capaz de realizar o de administrar estos 450 voltios, mientras en el experimento número 16 fue una gran mayoría quienes aplicaron los 450 voltios. Entonces, el poder está en el sistema y el sistema es quien crea la situación. Si se quiere cambiar a la persona, se tiene que cambiar toda la situación. Existen 7 procesos sociales, según Zimbardo, que incitan hacia el mal. Tenemos en primer lugar dar el primer paso de manera desconsiderada, o sea, sin pensarlo. El segundo es deshumanizar a los demás. El tercero, la desindividualización del ser, o esto quiero decir el anonimato. El cuarto, difuminar la responsabilidad personal. El quinto, obedecer ciegamente a las autoridades. El sexto, una conformidad no crítica a las normas del grupo. Y el séptimo, la tolerancia neutral o pasiva a través de la pasividad o la indiferencia. Tenemos también que Milgram cuantifica el mal como la disposición de las personas para obedecer ciegamente a las autoridades. Se trata de una escala de la naturaleza, en el sentido de que casi cualquiera se puede llegar a ser obediente a cualquiera o a nadie. Como ejemplo de esto tenemos el experimento Milgram, o también tenemos este ejemplo de 912 americanos que cometieron suicidio o fueron asesinados por su familia y amigos en 1978. El reverendo Jones los persuadió para cometer suicidio masivo. Entonces se les considera el efecto Lucifer moderno, un hombre de Dios que se convierte en el ángel de la muerte. Ahora, Zimbardo nos pregunta, ¿influye si son anónimos en cómo tratan a sus víctimas? Sabemos que en algunas culturas van a la guerra sin cambiar su aspecto. Así, el antropólogo John Watson encontró 23 culturas que proporcionan 2 datos. Cambian su apariencia, solo 15. Matan, torturan y mutilan, 13. O sea, esto quiere decir que si no cambian su apariencia, solo 1 de 8 mata, tortura o mutila. La clave se encuentra en el anonimato. Como podemos ver en la primera gráfica, cuando se vuelven anónimos los guerreros, el porcentaje de asesinatos, torturas y mutilaciones aumenta. Y como podemos ver en la segunda, si no se cambia su apariencia, cada 7 de 8 se vuelven más pasivos sin llegar a atacar. Según Zimbardo, nuestras acciones pueden ser buenas o malas, dependiendo de cómo nos afecta el entorno que nos rodea y también la situación, tomando en cuenta también el puesto que hemos tomado en la situación, o sea, haciendo referencia a si tenemos algún poder o un puesto de alto rango en la situación en la cual nos encontramos. Zimbardo dice que una de las maneras en las que las personas sientan menos necesidad de cometer actos malos contra otras personas es el heroísmo, que funciona como un antídoto contra el mal. También expone que en él se encuentran 2 puntos clave. La primera es que tenemos que actuar cuando las demás personas están siendo pasivas. Esto se refiere a que no debemos atribuirle la responsabilidad de actuar y no debemos esperar a que otras personas hagan algo para que nosotros podamos hacer algo. Y la segunda es que tenemos que actuar para la sociedad y no de manera egoísta. Ahora, Zimbardo menciona que para ser un héroe se tiene que aprender a salir de la norma, porque siempre se va a actuar contra la conformidad del grupo. Con esto Zimbardo se refiere a que no debemos obedecer ciegamente a las autoridades, sino que también debemos de detenernos y cuestionarnos si lo que hacemos es lo correcto, tanto para los demás como para nosotros mismos. También menciona que los héroes solo son personas normales, que han decidido actuar y cuyas acciones sociales son extraordinarias. Para terminar con este tema de la psicología del mal y cómo el mal afecta a las personas, hablaremos de una figura conocida como Círculo Límite 4, una ilustración de M.C. Escher, encontrada al inicio del filme El efecto Lucifer. Esta figura podemos observar una serie de imágenes que representan demonios, pero que también tienen ángeles entre ellas.
Un fenómeno muy conocido en la psicología de la Gestalt. Con esto se trata de hacer una alegoría que Zimbardo define de esta manera. El mundo estuvo y siempre estará lleno de bien y de mal, porque el bien y el mal son el yin y el yang de la condición humana. Y Zimbardo tiene algo de razón. Ya lo había dicho Hannah Arendt antes, la banalidad del mal. El mal puede surgir en una situación tan común como un trabajo, algo que se reflejó de manera muy contundente en los juicios de Nuremberg, donde Eichmann fue condenado por sus crímenes en contra de la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Con esta conclusión, Zimbardo trata de decirnos que podemos aprender a ser buenos o malos con independencia de nuestra herencia genética, nuestra personalidad o el legado familiar que tengamos. Y esto es cierto y es una postura antideterminista, una postura que denota la libertad que los humanos tenemos por el simple hecho de ser humanos. Sin embargo, lo que Zimbardo no observó fue que debido a sus investigaciones se comprueba algo más bien contrario a lo que él propone. Una investigación en donde se muestra que una persona mundana, sin intenciones negativas, puede llegar a infligir torturas inimaginables a sus humanos compañeros, no demuestra precisamente que seamos libres de nuestra sugestión y nuestras creencias en el poder y en las figuras de poder que abundan en nuestra sociedad. Y por esto es necesario cultivar el razonamiento y estar despiertos ante esta clase de situaciones en las que podamos convertirnos en personas malvadas de un momento al otro. Gracias por su atención. Estos fueron los conejos de fuego. Cambio y fuera.